Es que nosotros cuando falleció mi esposo, ahí por la policía trae los animales, aquí nosotros no sabíamos cómo estaban los animales. Y después me dijeron que aquí estaban en los recinto Sago los animales. Y nosotros no sabíamos por dónde los habían llevado. Y después nosotros preguntamos abajo, me dijeron arriba en Sago Escritura, ahí están los animales. Y vaya a ver si caso quiere. Y ahora sí que nosotros vinimos a verlos y estaban aquí. ¿Y cómo estaban los animales? Los animales cuando nos trajeron de allá están en buen estado. Sí. Pero no, ahora ¿Cómo no pésimos en este barrial que lo tienen? Ni comida, ni agua. Los animales enflaquecieron. Se enflaquecieron. En total, delgado, pues que la otra, 2 murieron. A cuenta 3, porque aquella andaba preñada que murió. 3 animales. 3 animales. Le quedaron de comer 19 animales. 19 animales. Y aparecen 18. 18 nomás. Ahí no sé qué haremos, pues si nosotros no tenemos cómo. Bueno, ahí como tienen que llevar los animales. Como lo trajeron ellos. Como lo trajeron de allá, tienen que devolverlo. Una injusticia, porque ese caballero que llevó los animales para allá, él veía que no son, nada que ver que él tiene animales. Pues. Nada que ver, porque él va bien, ¿dónde va a tener los animales que no son? No. Nosotros reclamamos lo nuestro, no. Si no fueran los animales, nosotros no andaríamos reclamando. Con todo lo que hemos gastado. Claro. Sí, pues. Eso, justicia queremos nosotros. No, vamos a seguir insistiendo. Y que tienen que recuperar, porque los animales no son de ellos. Tenemos que recuperar todos los animales. Todos los animales, porque ellos de vivos se llevaron los animales, porque nunca ha sido de ellos. Y nosotros queremos todas las comunidades que lo apoyen. Que lo apoyen, que lo estén escuchando. Sí. Así que ellos lo apoyen. Necesitamos todos los apoyos de ellos. Sí.